Hagamos un ejemplo sencillo de cómo calcular la aceleración instantánea de un móvil, por ejemplo. Consideremos que la rapidez de una partícula tiene la siguiente función, una función lineal en el tiempo, donde g en este caso considerémoslo una constante. Haciendo un gráfico de este sistema sería el tiempo acá, la rapidez en y acá, y el gráfico tendría esta forma, donde esto representa la rapidez inicial y la pendiente es negativa y vale g. Ahora consideremos que en un tiempo t dado, cualesquiera, la función acá pues se evalúa de esta manera en un tiempo t, y que luego en un tiempo t más un pequeño intervalo o un intervalo de tiempo, la función acá se evalúa de la siguiente manera, t más delta t. Esos serían los valores. Ahora procedamos a calcular lo que es la aceleración instantánea como el límite cuando delta t tiende a 0 del cambio de la rapidez en esa dirección en el intervalo de tiempo en que se hace. O sea, esa aceleración sería límite cuando delta t tiende a 0 de la rapidez en y al final, acá, evaluada aquí, cuando ha pasado el intervalo de tiempo, que sería el final, menos al inicio, que sería acá, que es cabal en el tiempo t, dividido el intervalo de tiempo en que lo hace. Esta aceleración en y sería igual entonces al límite, cuando delta t tiende a 0, de... Acá tenemos, allá está el funcional y pondría, en vez de poner, acá está el t, aquí voy a poner t más delta t, o sea que sería la rapidez inicial en y menos la gravedad por t más delta t, menos, y aquí simplemente pongo el funcional tal como está ya en el tiempo t, o sea, la rapidez inicial en y menos gt, y todo esto dividido el intervalo de tiempo. Por lo tanto, la aceleración en y sería igual al límite cuando delta t tiende a 0 de, digamos, acá sería, por ejemplo, la rapidez inicial en y menos gt menos g por delta t, y acá sería menos la rapidez inicial en y, menos con menos es más gt, y todo esto dividido el intervalo de tiempo. Por lo tanto, la aceleración en y es igual al límite cuando delta t tiende a 0 de, observemos acá que la rapidez en y se anula aquí, que la cantidad menos gt con la más gt también se anula acá, y solo me quedaría menos g delta t dividido delta t. Si se cancela esto, me queda que esto es igual al límite cuando delta t tiende a 0 de la cantidad menos g, como menos g de una constante, el límite de una constante es la constante, y esto es igual a menos g. Por lo tanto, en este problema, la aceleración en y instantánea del móvil es simplemente menos g. Observen ustedes acá con este funcional, que más adelante le vamos a dar una aplicación, y esto va a ser la rapidez con que cae una partícula en caída libre, donde g representa la aceleración de la gravedad, que va a ser una constante, y ustedes pueden ver que con lo que acabamos de hacer, la aceleración instantánea en y de esa partícula va a ser precisamente menos g. Hagamos un resumen ahora de lo que hemos estudiado acerca de cinemática. Habíamos dicho que la cinemática estudia y describe el movimiento de los cuerpos sin considerar la causa del por qué se mueve como lo hacen. Entonces, para describir el movimiento de los cuerpos, lo primero que comenzamos haciendo fue un sistema de referencia inercial, el cual consiste en un sistema de coordenadas cartesianas. Este sistema de coordenadas nos sirve para generar el espacio en el cual estamos conviviendo. En el origen del sistema de coordenadas está el observador. El observador es el que investiga el movimiento de la partícula, estudia el movimiento de esta partícula. Ya dijimos que soy yo, que eres tú. Luego,
habíamos dicho que el objeto tenía una cierta trayectoria en el espacio y que le íbamos a considerar el objeto que se mueve como una partícula. Entonces, por acá, en un instante de tiempo t, estaba localizado el cuerpo moviéndose. Ahora, el observador, como primera cantidad cinemática, quería decir dónde estaba situada esa partícula. Y entonces comenzamos creando lo que se llama el vector posición. El vector posición lo llamábamos con la letra R. Y por ejemplo, si estábamos diciendo que en un instante de tiempo t sub 0, él medía la posición R sub 0. Después la partícula se iba moviendo y en un instante de tiempo t sub 1, por ejemplo, se encontraba acá y entonces el observador decía que se encontraba en otra posición R1, por ejemplo. Ahora, habíamos dicho de que la posición depende de la medida hecha por el observador en su sistema de coordenadas. Entonces se definía otra cantidad que era el desplazamiento. El desplazamiento no es más que el cambio de la posición. Esto es el desplazamiento, el cambio de la posición. Y la gran ventaja es que el desplazamiento no depende del sistema de referencia. Y eso está muy bien. Ahora, una vez definida la posición y el desplazamiento como el cambio de la posición, nos preguntábamos, ¿cómo va cambiando la posición en el tiempo? Y entonces nos vimos con la necesidad de crear la palabra velocidad. Esa palabra velocidad, que en el primer caso le vamos a poner velocidad media, me mide cómo está cambiando la posición en la unidad de tiempo, básicamente. Luego definimos una rapidez media, que básicamente me está midiendo el espacio total recorrido en el intervalo de tiempo en que lo hace, nada más. Ahora, lo importante aquí con la velocidad media es que está en función del desplazamiento, por lo tanto la velocidad media tampoco depende del sistema de referencia. Luego, mi problema consistía en que la velocidad media me daba un número, un valor medio. Entonces, yo no quería básicamente saber ese valor medio, sino que quería saber un valor instantáneo de esa velocidad, o sea, cómo estaba cambiando la posición instante a instante. Y entonces habíamos dicho que lo más adecuado, por ejemplo, dibujado acá en dos dimensiones, x, y, donde acá está la trayectoria de la partícula. Entonces, si aquí estaba el vector posición, decíamos que una recta que era tangente a ese punto de la curva, era lo que llamábamos una velocidad instantánea, que básicamente la definíamos, la velocidad instantánea no es más que la razón de cambio de la posición en la unidad de tiempo en que se hace, básicamente. Entonces acá teníamos ya algo más concreto, algo que en realidad sí nos está sirviendo, porque yo quiero saber instante a instante cómo está cambiando la posición, y eso me lo está midiendo la velocidad instantánea. Luego me di cuenta de que también la velocidad está cambiando. Entonces había que medir ese cambio en la velocidad. Medir el cambio en la velocidad obviamente consistía que otra vez tenemos acá el sistema, a la partícula moviéndose acá. Aquí tiene una velocidad v1, acá tendrá una velocidad v2. Y entonces decíamos que acá en un intervalo de tiempo t1, t2, en este intervalo de tiempo la velocidad cambiaba acá. Entonces, ¿cómo medíamos ese cambio en la velocidad en ese intervalo de tiempo? Entonces lo que hacíamos era definir la aceleración media. Y la aceleración media no era más que el cambio de la velocidad en el intervalo de tiempo en que se hace. Entonces, esta cantidad me estaba midiendo cómo cambia la velocidad en metros por unidad de segundo cada segundo, por ejemplo. Un dato que es importante, pero que tiene el defecto otra vez que es un simple numerito. No me está diciendo cómo está cambiando la velocidad instante a instante, sino que me lo está diciendo en un cierto intervalo de tiempo. Por lo tanto, no es muy útil. Y entonces lo que realmente nos interesa es la aceleración instantánea. La aceleración instantánea
Y habíamos dicho que era el límite cuando delta t tendía a 0, que simplemente es la razón de cambio de la velocidad en la unidad de tiempo. Esta es básicamente la aceleración instantánea, la velocidad instantánea acá. Estas son las cantidades que nos interesan. Básicamente vamos a trabajar, las tres cantidades de interés son la posición, la velocidad instantánea y la aceleración instantánea. Básicamente, la velocidad media, la aceleración media o la rapidez media no van a ser de mucho interés en mecánica, porque lo que andamos buscando es tratar de predecir el movimiento de la partícula con ciertas cantidades como son su posición, velocidad y aceleración en un instante de tiempo t dado. Entonces, lo que vamos a tener es esto. Básicamente, al final de cuentas, lo que tenemos es el observador, la trayectoria de una partícula, y el observador dice, mira, conozco su posición, conozco su velocidad instantánea y conozco la aceleración instantánea. Esas son las tres cantidades de interés que nos preocupan por conocer en la descripción del movimiento de una partícula en lo que es la parte de cinemática. Luego, a continuación, vamos a estudiar ya ciertos movimientos especiales en la naturaleza. El más sencillo de todos va a ser el movimiento uniforme. Luego le va a seguir el movimiento uniformemente acelerado. Después le va a seguir el movimiento en caída libre. Después estudiaremos lo que es el movimiento en dos dimensiones, como por ejemplo el tiro parabólico. Le seguiremos con el movimiento circular y así seguiremos con el movimiento relativo. Esos van a ser ya tipos de movimiento, pero todos esos tipos de movimiento van a tener un lenguaje matemático y ese lenguaje matemático está en las cantidades cinemáticas.